Buenas noches a todos los participantes a una nueva videoconferencia del Diplomado en Derecho Procesal Penal. Nos encontramos nuevamente con el doctor Eber Montoya. Doctor, le doy la bienvenida a una nueva videoconferencia ya para poder concluir lo que es este módulo y darles un poco más de información necesaria a los participantes para que puedan también ellos concluir con su trabajo. Agradezco mucho el tiempo que dispone para que se pueda realizar la misma. Y ahora, por favor, le doy paso para que pueda comenzar con su exposición. Perfecto. Muy buenas noches, estimados diplomantes. En esta oportunidad, pues vamos a culminar lo que es esta asignatura de metodología de la investigación. Hemos comenzado, para recapitular un poco, haciendo una parte conceptual acerca de qué es la investigación, qué es la investigación jurídica, qué elementos implica una investigación, cómo se tiene que realizar una investigación, y luego pues hemos comenzado o hemos seguido también con el tema de la parte ya también del perfil de investigación, que es cómo se formula el problema, cómo se delimita un tema de investigación, cuáles son o cómo se tiene que elaborar una pregunta específica en la investigación, cuáles son los objetivos de la investigación, la hipótesis o idea, depender de la investigación, y bueno, en base a eso, pues establecer más que todo el objeto y el campo de acción. Son elementos importantes dentro de una estructura, de un trabajo de investigación. Y bueno, nos faltaría ahora analizar tres aspectos elementales de la investigación, que es el método, las técnicas y los instrumentos de investigación. Entonces, en esta clase vamos a analizar estos tres componentes que son herramientas justamente que nos van a ayudar a recolectar esa información, porque para hacer una investigación necesitamos información, necesitamos datos. Esto es lo que va a formar nuestro marco teórico y también nuestro diagnóstico dependiendo del tipo de investigación que vayamos a realizar. Entonces, es por eso que es importante conocer qué son los métodos, qué son las técnicas y qué son los instrumentos de investigación. ¿Ok? Bueno, entonces pasamos a la siguiente lámina, objeto de poder analizar esos tres aspectos. Bien, el diseño metodológico de la investigación. Ahora, esta parte es elemental porque ya viene a ser una parte más técnica dentro del trabajo de la investigación. ¿Qué es el método? Para poder definir. El método es un proceso ordenado que nos indica cómo vamos a obtener la información. Es decir, es un procedimiento que nos indica cómo vamos a obtener esa información que requerimos para hacer la investigación. Es decir, ustedes no pueden hacer una investigación si no tienen información, ¿no es cierto? No pueden ustedes inventarse teorías, no. Muchas de las investigaciones ya se han realizado, pero lo que necesitamos es esa información, es sacar esa información. Pero ¿cómo lo hacemos? A través de un método. El método nos permite establecer un procedimiento. El método dentro de la metodología de la investigación nos permite establecer un procedimiento para utilizar una información. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la técnica? La técnica nos sirve o es el medio a través del cual vamos a obtener esa información. ¿Y qué es un instrumento? Es una herramienta específica o recurso concreto, es decir, con qué vamos a obtener información. La técnica y los instrumentos están muy relacionados. Va a depender de la técnica que utilices para que tú apliques ciertos instrumentos. Pongamos un ejemplo concreto, ¿ok? Dentro de una investigación documental, es decir, aquellos que se van a limitar simplemente al análisis de documentos, vamos a utilizar un método sistémico documental, es decir, vamos a obtener la información a través de ¿qué? A través de documentos, a través de bibliografía. ¿Qué bibliografía vamos a utilizar para obtener información? Libros, textos, artículos, revistas, periódicos, ensayos, etc. Como nuestro método para obtener información es bibliográfico, entonces apelamos a este tipo de método. ¿Cuál es la técnica? Ok, hacemos la recolección de información de todos estos textos bibliográficos y lo que nos tocaría es analizar cada uno de estos textos. Eso se va a llamar la técnica de la sistematización bibliográfica. El método, reitero, es el método que vamos a utilizar en esta parte va a venir a ser lo que se llama
la síntesis bibliográfica, que es aquella que nos hace referencia a qué documentos vamos a apelar para obtener la información, y la técnica para analizar esa información va a ser la sistematización bibliográfica, es decir, analizar cada uno de los textos. ¿Qué nos va a servir? No nos serviría de mucho tener los textos. Tenemos que revisarlos y analizarlos, esos textos. Ahora bien, una vez que los analizamos, ¿qué hacemos? Tenemos que utilizar instrumentos. Estos instrumentos van a ser, por ejemplo, las fichas de investigación. En una ficha, lo que yo voy a hacer es establecer una cita textual de un texto que leí. ¿Ok? Entonces, yo leí un libro que es Sala de Máquinas de Roberto Gargarella. Y entonces analizo un capítulo de Sala de Máquinas y es el capítulo que a mí me va a servir en mi marco teórico. Entonces, para poder sustraer esa información, hago una ficha. Ese es mi instrumento, una ficha. Esa ficha lo voy a llenar ¿con qué? Con la información. Ya sea que pueda copiar un párrafo de ese capítulo para ponerlo posteriormente en mi marco teórico. Ahora, en las fichas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner ya sea una cita textual, copiar tal como está, y al lado los datos sobre dónde saqué esa información, en qué página está, en qué libro está, o también podemos hacer un parafraseo, es decir, voy a utilizar lo que ha dicho el mismo autor, pero mis propias palabras, y lo voy a poner en una ficha. O también podemos poner en la ficha los resúmenes. Entonces, hago un resumen del capítulo que me va a servir en mi marco teórico. Entonces, esa es la importancia del método, la técnica y, y los instrumentos de investigación. Okay, va a depender del tipo de técnica que vayamos a utilizar para recurrir a los instrumentos. En este ejemplo que les puse, utilicé un método de síntesis bibliográfica. Mi técnica fue la sistematización bibliográfica, es decir, analizar esos textos que he leído, y mi instrumento fue las fichas bibliográficas, es decir, en fichas he establecido qué de relevante he podido sacar de ese texto. Entonces es una manera, digamos, muy útil para hacer el marco teórico. Nosotros no nos ponemos poner en el marco teórico cualquier documento que hayamos copiado sin siquiera ponerle una cita de dónde hemos sacado eso. Entonces, a veces tenemos también una mala memoria y nos olvidamos dónde hemos encontrado ese dato importante en nuestra investigación. Así que para evitar ese tipo de problemas, pues realizamos fichas bibliográficas. Entonces, ese es un ejemplo de estas tres características del método, técnica e instrumentos de investigación. Bien, señalado esta diferencia, vamos a establecer ahora qué es el método. Existen diferentes métodos de investigación. ¿Ok? Existen métodos lógicos, o también llamados métodos teóricos, y los métodos empíricos, que son estos dos tipos de métodos son los más utilizados dentro de la metodología de la investigación. Dentro de las técnicas de investigación, es decir, a través de qué podemos obtener información, existen las entrevistas y las encuestas. A través de estas dos técnicas nosotros podemos obtener información. Los instrumentos pueden ser, en el caso de las entrevistas, la guía o preguntas al entrevistado, y en el caso de las encuestas, hacer un cuestionario. Es decir, bien, necesito para investigación realizar entrevistas. Ok, voy a entrevistar a 100 abogados que están inscritos en el colegio de abogados. Perfecto. En el área penal, perfecto. Ahora, ¿qué les voy a entrevistar a ellos? Entonces, para eso necesito una guía de preguntas que vienen a ser mis instrumentos. Es decir, establecer preguntas puntuales para poder a través de esas preguntas sacar lo más importante. Es decir, si yo le pregunto cualquier cosa al entrevistado, no me va a servir todo lo que me diga. Entonces, tengo que elaborar una guía de preguntas que estén direccionadas a todo aquello que me vaya a utilizar en mi investigación, aquello que voy a poner en investigación. Entonces, por eso que necesito un instrumento. El instrumento tiene que ser una guía de preguntas que justamente las respuestas que me vayan a dar vayan a ser utilizables en mi investigación. Lo mismo en encuestas. Necesito, para poder determinar de que existe una falencia en las notificaciones, voy a encuestar a 100 abogados. Estos 100 abogados me tienen que, a través del llenado de las encuestas, me van a dar información. Bien,
pero no te va a dar cualquier tipo de información, así que tú tienes que desarrollar un cuestionario con preguntas precisas que te den como respuesta aquella información que tú requieres en tu investigación. Entonces, ese es el instrumento, el cuestionario. La técnica es la encuesta. La entrevista es la técnica también, y el instrumento es la guía de las preguntas. Es decir, aquella información que vamos a obtener tiene que ser la más utilizable en nuestro trabajo de investigación. ¿Ok? Bien, ahora, la siguiente lámina para poder pasar a la explicación de los métodos. Sí, podemos pasar, sí, exacto. Ok. Dentro hemos dicho de los métodos, existen dos tipos de métodos, los métodos teóricos y los métodos empíricos. ¿Por qué existe esa diferencia entre empírico y teórico? El teórico se refiere a que el conocimiento, la información que vamos a utilizar va a estar dentro de nosotros, es decir, a partir del análisis, de la reflexión, de la deducción, vamos a poder obtener información. En cambio, en los métodos empíricos, la información no va a estar en el análisis o reflexión que nosotros vayamos a hacer sobre un objeto de estudio, sino va a estar en la observación que nosotros vayamos a realizar. Es decir, a partir de lo que vayamos a percibir, a partir de eso vamos a poder recolectar información. Ejemplo, en el caso de los métodos empíricos. Para analizar las conductas de comunidades indígenas, porque esa es mi investigación, quiero analizar ciertas conductas que realizan o ciertos tipos de sanciones que imponen en ciertas comunidades indígenas, lo que yo voy a analizar y la información que voy a obtener no va a ser a partir de textos o conocimientos, sino va a ser a partir de la observación de la conducta de las personas que interactúan en esa comunidad. Para eso, ¿qué hago? Observo. Veo qué actividades realizan, en qué horarios realizan, cómo realizan sus procesos, cuál es su procedimiento al momento de sancionar a una persona, cuál es la finalidad, qué es lo que pretenden con ese tipo de sanción. Entonces, para ello, observo. Entonces, por eso son métodos empíricos que obtenemos la información a partir de la percepción. En cambio, los métodos lógicos o teóricos, la información lo obtenemos a partir de el conocimiento interno que nosotros vayamos a realizar, como por ejemplo, a través puede ser bibliografía. En bibliografía vamos a tener información, no a partir de la observación, sino a partir del análisis y lectura que vayamos a hacer de esos textos. Entonces, por eso es que existen estos dos tipos de métodos, lógicos y empíricos. La siguiente lámina, por favor. Dentro de estos métodos lógicos, okay, hemos diferenciado qué son los métodos lógicos teóricos y qué son los métodos empíricos. Dentro de los métodos lógicos existen una clasificación de métodos que nos van a servir para hacer nuestra investigación en el área jurídica. Por ejemplo, el método hermenéutico. Este es trascendental para un trabajo en derecho porque muchas de las investigaciones se van a referir a la interpretación. Lo hermenéutico hace referencia a la interpretación de una norma jurídica, de una institución que vayamos a estudiar. Entonces, si nuestro problema tiene que ver con la incorrecta aplicación de una norma jurídica o la incorrecta interpretación de la misma, dado que tiene resultados que generan injusticia, entonces nosotros vamos a proponer un tipo de interpretación. Y para eso vamos a utilizar un método hermenéutico, muy utilizable en lo que son las investigaciones jurídicas. Luego existen los métodos dialécticos. Estos métodos dialécticos tienen que ver con la contraposición de varias de ideas que se vayan a tener en una investigación. Por ejemplo, en el caso de investigaciones teóricas, cuando nosotros vamos a analizar propiamente teorías en los cuales van a existir diferentes autores que van a confrontar sus ideas, esto se va a llamar en algunos casos diálogo de autores. Vamos a analizar ese diálogo que tienen estos dos y al último nosotros vamos a sacar una conclusión, una síntesis de eso. Por ejemplo, en el derecho constitucional podemos analizar dos corrientes que se contraponen, el constitucionalismo positivista o también llamado garantista y el constitucionalismo principialista o pospositivista.
existen dos autores que van a defender estas posiciones, Luigi Ferrajoli por el constitucionalismo garantista y Manuel Atienza por el constitucionalismo principialista o postpositivista. Ambos tienen posiciones contrarias. Entonces yo analizo en investigación qué es lo que plantea cada uno de estos autores, cómo defienden sus posiciones, y una vez establecido estas contraposiciones, yo voy a sacar una síntesis a partir del diálogo que tienen estos dos, de las contraposiciones que tienen estos dos. Entonces, para ello voy a utilizar un método dialéctico a objeto de poder yo encontrar una síntesis o adherirme a alguna de estas posiciones. Entonces, es por eso que es dialéctico el método que voy a utilizar. Luego existe un método histórico-lógico que vamos a apelar a este tipo de métodos cuando nosotros realicemos un análisis de la evolución, del desarrollo que tuvo una norma o una institución jurídica. Entonces ahí apelamos a un método histórico-lógico, porque esa es nuestra finalidad. Nuestra finalidad es la génesis que tuvo esta figura jurídica y las últimas modificaciones que se realizaron a esta figura jurídica. Entonces vamos a desarrollar toda esa evolución que tuvo dicha norma. Entonces ahí hablamos de un método histórico lógico. Y también tenemos un método analítico sintético, que esto más que todo hace referencia a investigaciones descriptivas, es decir, para analizar algo, supongamos que queremos analizar las medidas cautelares, y mi objeto es analizar esto. Para analizarlo voy a descomponer en todos sus elementos lo que implica las medidas cautelares. Eso implica la solicitud de medidas cautelares, la cesación de las medidas cautelares, la improcedencia de las medidas cautelares, el límite temporal para solicitar una medida cautelar, es decir, hasta qué tiempo dura una medida cautelar. Entonces, para analizar las medidas cautelares, lo descompongo en las partes que implican las medidas cautelares. Cada uno de los elementos los descompongo y una vez descompuesto este objeto de estudio, lo que voy a hacer es describirlo, cada uno, qué significa, qué implica, y a partir de ahí analizo cada uno de estos elementos. Una vez analizado todos estos elementos, lo que voy a sacar es una síntesis, una conclusión. A partir de todo lo estudiado de las medidas cautelares, esta es la síntesis o la conclusión al cual yo llegué. Entonces ahí apelamos a un método analítico histórico. Por ejemplo, acá tengo un libro y este libro dice Derechos, Democracia y Jueces. En el contenido de este libro está analizando cada uno de estos elementos y lo está descomponiendo. ¿Qué tipos de democracia? ¿Qué tipos de derechos? ¿Qué tipo de jueces en una democracia constitucional? Y producto de eso, en esta parte, establece un resumen. Y en este resumen está una síntesis de todo lo que implica este libro. Es decir, que para hacer esa síntesis ha tenido que estudiar todos estos elementos, lo ha descrito, lo ha descompuesto y al último ha sacado un extracto fundamental de este tema que ha investigado. Entonces, cuando hacemos ese trabajo, es cuando apelamos al tipo o al método analítico sintético. Bien, podemos pasar a la siguiente lámina. Ok, ahora tenemos también otro método que es el método comparativo, que este es muy utilizado en las ciencias jurídicas cuando tratamos, hemos dicho, de comparar sistemas jurídicos o ordenamientos jurídicos de otros países y a partir de ahí identificamos las similitudes y las diferencias y al final podemos decir cuál está más desarrollada que otro sistema jurídico. Entonces, cuando realizamos este tipo de investigación, entonces estamos hablando de un método comparativo. Luego existen otros dos métodos que no son muy utilizables en las ciencias jurídicas, sino son más utilizables en la sociología o en la antropología. Por ejemplo, el método fenomenológico y el método etnográfico. El fenomenológico trata de analizar cuestiones internas esenciales de una persona, lo que está dentro de una persona, su conocimiento interno. Entonces, para analizar eso se requiere otras técnicas de investigación, se requiere apelar por ejemplo, a un estudio de campo, un estudio en el cual una persona pueda tener el contacto con ese sujeto y tener una interacción y a partir de ahí comprender ciertas actitudes. Entonces,
Este tipo de método fenomenológico se aplica en otro tipo de investigaciones que tienen que ver con más con análisis antropológicos, porque tiene que ir al lugar donde están ciertas personas o ciertos grupos, analizar sus conductas, hablar con esa persona, tener el contacto para poder entender ciertas cuestionantes que tiene una persona sobre la actitud de un sujeto. Entonces, analiza este tipo de fenómenos. El etnográfico, que se aplica más cuando se estudia comunidades indígenas o comunidades aborígenes, en los cuales el estudio es un estudio de campo, es un estudio donde uno tiene que tener igual una interrelación con este tipo de personas a objeto de poder comprender ciertas actitudes, ciertas acciones. Entonces, este tipo de investigaciones, tanto el fenomenológico como el etnográfico, no son propiamente de la ciencia jurídica porque en muchos casos no apelamos a ellos, son más propias de otro tipo de áreas sociales como la antropología, la sociología y la psicología. Podemos pasar a la siguiente lámina. Bien, entonces hemos descrito aquella clasificación de los métodos teóricos o lógicos. Hemos dicho que los métodos lógicos son aquellos que hemos descrito como el método hermenéutico, el método analítico sintético, el método comparativo, entre otros, ¿no? Entonces esos son los métodos que están dentro de lo que viene a referirse el método teórico. Ahora vamos a hablar de los métodos empíricos, es decir, aquel método que obtenemos la información a través de la observación o a través de lo que podemos percibir, ¿ok? Este tipo de métodos empíricos se van a dividir entre la observación, entre el método de la observación y el método de la entrevista. El método de la observación se apoya en medios o instrumentos de registro, es decir, donde aquello vamos a poder registrar todo aquello que vayamos a observar. Esta observación puede ser directa o puede ser indirecta. Directa, cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho, es decir, yo soy la persona quien voy a tener un contacto directo con la persona que voy a observar, es decir, con la comunidad donde voy a realizar mi investigación, voy a tener un contacto directo con esa persona, voy a interactuar con esa persona, entonces a partir de ahí voy a poder sacar información de lo que yo necesito investigar. Por ejemplo, ¿por qué en ciertas comunidades indígenas, o sea, ciertas comunidades indígenas, existe mayor violencia contra la mujer y menor reconocimiento de derechos? ¿Por qué? Y entonces, para averiguar ese fenómeno, yo voy a la comunidad e interactúo con ellos y a partir de ahí saco información a través de preguntas con las personas que pertenecen a esta comunidad. Entonces, a partir de ahí existe una observación directa. También existe una observación indirecta, es decir, a través de esta observación realizadas por el investigador u otro, a través de informes periciales. Es decir, yo no voy, para obtener la información de esa comunidad, yo no voy a ir a interactuar, yo no voy a ir a sacar la información. El que va a sacar la información es un perito. Un perito va a ir y va a hacer un informe pericial acerca de ciertos fines en los cuales va a hacer ese informe, un informe antropológico sobre el hecho, y yo lo que voy a hacer es agarrar esos informes y en base a esos informes voy a obtener información. Entonces yo no tengo un contacto directo con el lugar o con las personas o con los sujetos donde yo voy a observar. Entonces ahí hablamos de una observación indirecta. También existe la observación participante, es decir, cuando yo, pues, esta participación implica que yo voy a hacer una investigación. Supongamos que yo vivo en una comunidad y estoy haciendo una investigación, entonces yo retorno a esa comunidad donde yo he nacido y entonces a partir de ahí realizo la observación. Entonces soy participante, es decir, estoy haciendo una investigación del lugar donde yo pertenezco, pero quiero realizar ciertas investigaciones para poder establecer ciertas conclusiones. Entonces ahí hablamos de una investigación participante, cuando yo me integro porque soy parte de ese lugar, de esa comunidad, y a partir de ahí hago investigación.
También existe la observación no participante, es decir, yo no participo, es porque yo no pertenezco, soy una persona extraña, soy un extranjero al lugar y simplemente observo lo que realizan estas personas. Entonces ahí hablamos de una observación no participante, porque yo soy un externo, una persona que va a observar los actos, pero de distancia. No voy a interactuar con las personas a las cuales yo estoy observando, y que esa observación me va a poder obtener, me va a permitir obtener cierta información. Entonces ahí hablamos de no participante. Reitero, el participante es cuando tú participas juntamente, interactúas con las personas, hablas con las personas y a partir de ahí obtienes información. Entonces ahí estamos hablando de una observación participante. No participante es cuando te excluyes, no tienes ningún tipo de interacción y la única observación es alejada, es decir, sin tener ningún tipo de contacto con las personas a las cuales estás observando. Bien, ese es un método empírico, que es la observación, y luego tenemos otro tipo, método empírico, que es la entrevista. Bien, la entrevista es un método empírico porque nos permite también obtener información a través de la entrevista que podamos realizar nosotros a un sujeto. Esta entrevista puede ser estructurada, es decir, se auxilia en fichas, fotografías, estadísticas, guías de observación con indicadores. Para hacer una entrevista, cuando es estructurada, nosotros establecemos como una guía de preguntas a objeto de que nos sirva la información que vamos a obtener. Es decir, cuando establecemos una guía de entrevista, una guía de preguntas, esto nos sirve a obtener las respuestas que nosotros deseamos, que lo vamos a utilizar en nuestra investigación. Entonces, por eso hablamos de una entrevista estructurada. Y también existen entrevistas no estructuradas, es decir, simplemente nosotros vamos a entrevistar a una persona, pero le vamos a preguntar cualquier situación, cualquier pregunta. Incluso el entrevistado va a tener esa libertad de poder expresarse sobre cualquier tema. Lo único que nosotros vamos a hacer es anotar todo lo que me dijo o todo lo que está pasando alrededor. Entonces, por eso que no es estructurada, no hay una guía de preguntas que nosotros vayamos a realizar. También existen lo que viene a ser la observación de campo. Esta observación de campo se refiere cuando nosotros vamos a vamos a obtener la información, pero para obtener esa información tenemos que ir al lugar donde vamos a realizar la investigación. Entonces, para obtener esa información, nosotros tenemos que ir al lugar. Se llama in situ, el lugar donde nosotros vamos a realizar la investigación. También existe la observación de laboratorio, que esto se refiere a realizar la observación no en un lugar donde vamos a hacer la investigación, sino en lugares adecuados, apropiados, donde vamos a sujetar a un experimento, donde van a haber ambientes adecuados para realizar o obtener la información. Entonces, esto lo llaman de laboratorio. Luego también puede haber una observación individual y una observación de equipo. La individual es cuando una persona, solamente el investigador, va a ir a recolectar esa observación, va a recolectar la información a partir de la observación. Entonces, es una sola persona. Y es de equipo cuando ya conformamos grupos de equipos, porque la investigación no lo estamos haciendo uno solo, sino lo están haciendo dos o más personas, y producto de ello nosotros nos organizamos como equipos para ir a observar lo que nosotros deseamos obtener información. Observamos todo aquello que nos sirve, que nos va a servir en nuestra investigación. Entonces, lo hacemos en grupo. Cada uno se reparte una parte, cada uno va a establecer qué es lo que va a entrevistar, qué es lo que va a observar, y entonces a esto a esto lo vamos a definir como observación de equipo, cuando es un grupo de personas las que va a realizar la observación. Podemos pasar a la siguiente lámina. Bien, hemos hablado del método empírico, y dentro de este método está la observación, y también hemos hablado un poco de la entrevista. Ahora vamos a profundizar más aún sobre este método de la entrevista. Entonces, dentro del método empírico hay dos tipos de métodos: el método de la observación y el método de la entrevista. Hemos ya definido en qué consiste el método de la observación.
Y ahora vamos a definir en qué consiste el método de la entrevista. La entrevista nos sirve, hemos dicho, para recoger información mediante la conversación profesional con la que se adquiere información acerca de lo que se investiga. Puede ser estructurada a partir de un cuestionario denominado guía de entrevistas, que esto es el instrumento. Es decir, vamos a realizar la entrevista. Ahora, ¿cómo vamos a sacar la información que nos sirve? A través de una guía. Esa guía es el instrumento que nos sirve para realizar la técnica de la entrevista. Bien, podemos pasar a la siguiente lámina. Ok, ahora, existen diferentes tipos de entrevista. Dentro de la entrevista está la personal, que es cuando los sujetos son entrevistados uno a uno por el entrevistador y de manera directa. Esto genera posibilidades de poder adaptar preguntas, se pueden obtener respuestas más completas y analizar el lenguaje corporal u otras actitudes de los entrevistados. O sea, no solamente la entrevista personal implica tener el contacto con la persona, sino que, y esperar las respuestas que den, sino también observar la conducta de esas personas. ¿Cómo es que te están respondiendo? ¿Te están respondiendo de manera segura? ¿No están tan seguros? Entonces, uno a través del contacto personal puede observar este tipo de actitudes en el entrevistado. La entrevista también puede realizarse de manera vía telefónica, no siempre personal, sino vía telefónica. Esto puede ser debido a la distancia de las personas. Por ejemplo, requerimos entrevistar a ciertos profesionales en el área, ciertos especialistas, pero en mi país o en mi ciudad no hay esos especialistas. Hay en otros departamentos. Entonces, quiero realizar la entrevista y la manera en que lo voy a realizar la entrevista va a ser a través de vía telefónica o videoconferencia. Entonces, a partir también de estos medios, puedo realizar la entrevista. También la entrevista puede ser grupal, es decir, a partir de un panel o una dinámica de grupo. Puedo entrevistar a un grupo de personas a través de, ya sea encuestas perdón, a través de una guía de preguntas o a través de preguntas muy abiertas. Y entonces también puedo realizar este tipo de entrevistas. No solamente puedo ser a una persona, sino también puede ser a un grupo de personas. Las entrevistas pueden ser estructuradas y también pueden ser no estructuradas o semiestructuradas. La estructurada se encuentra estandarizada, se plantea idénticas y en el mismo orden a los entrevistados, quienes en alguna oportunidad incluso tienen otras opciones de respuesta. Es decir, a todos los expertos que yo necesito para poder entrevistar, a todos ellos se les va a hacer las mismas preguntas. Eso se refiere con estructurada, que las preguntas van a ser estandarizadas. A partir de ahí, cada uno va a tener ya sea una disidencia a comparación del otro con relación a alguna percepción de la pregunta que le vayamos a hacer, o sea, con relación a la respuesta, en este caso, a la pregunta que vayamos a hacer. Para poder identificar esas diferencias, las preguntas tendrán que ser las mismas. Entonces, a eso se refiere con estructuradas. La entrevista puede ser no estructurada. Esto es flexible y abierta, a pesar de que los objetivos rigen las preguntas formuladas, su orden, profundidad y formulación se encuentran en manos del investigador. Es decir, esto es más flexible porque ya las preguntas no van a ser preestablecidas, no hemos trabajado las preguntas, porque le vamos a preguntar cosas más abiertas que pueda poder expresar más ideas, pero dice, la macana o el problema que tiene este tipo de preguntas o entrevistas no estructuradas es que pueden hablar y salirse del tema principal al cual yo necesito la información. Si mi investigación es sobre nuevas tecnologías, sobre, en este caso, las audiencias virtuales, la aplicación de audiencias virtuales en medidas cautelares, pues resulta que voy a entrevistar, en este caso, informáticos, o a otros expertos quienes tengan conocimiento de las nuevas tecnologías y debido a que no he estructurado mis preguntas, les voy a preguntar cuestiones muy generales y ellos van a responder en esa misma generalidad y muchas de las respuestas que me vayan a dar no vayan a ser las que yo requiero porque se han puesto a hablar de otros temas que no tienen que ver con el que yo estoy buscando, que es lo que se refiere el uso de las TICs en las medidas cautelares. ¿Okay?
en la audiencia de medidas cautelares. Entonces, por eso es que es más recomendable que nuestra entrevista esté estructurada, que hayamos formulado preguntas específicas que no den lugar a que vayan a salirse a otros temas, a objeto de que las respuestas que me dé sean utilizables, muy provechosas para poder corroborar la afirmación o la hipótesis que yo estoy sosteniendo. Pasamos a la siguiente lámina. Bien, hemos establecido lo que son las encuestas, o perdón, las entrevistas. Ahora lo que vamos a establecer es las encuestas, que es otra técnica de investigación. La encuesta es una técnica que sirve para obtener información sobre todo a escala masiva. Está destinado a obtener respuestas a las preguntas previamente elaboradas que son significativas para la investigación. Es decir, bien, necesitamos ver cuántas personas se benefician con, con el bono universal durante esta pandemia. Entonces, tengo que encuestar cuántos en realidad. Y para esto hago encuestas y les hago preguntas específicas. Usted pudo recibir el bono universal y entonces a partir de las encuestas voy a poder obtener información y de esa manera tener una certeza sobre cuántas personas han sido beneficiadas con el bono universal. Entonces, ¿qué es lo que nos permite la encuesta? Es realizar preguntas a varias personas a una escala masiva a objeto de tener información. Pero este tipo de encuestas también tienen que ser estructuradas, es decir, se tiene que elaborar preguntas para poder obtener respuestas específicas que las vayamos a utilizar en nuestro marco teórico o en nuestra investigación. Eso a través de las encuestas nos va a permitir que conocer actitudes, conocer opiniones, conocer valores, hechos y datos respecto a lo que estoy investigando. Entonces, para poder obtener una información, entonces también puedo recurrir a encuestas. La diferencia entre la encuesta y las entrevistas es que las entrevistas lo hacemos a un número muy limitado de personas. Y este número limitado también va a estar establecido por su especialidad, del conocimiento que tenga de la temática que estoy desarrollando. En cambio, las encuestas pueden ser establecidas a un sinfín de personas que no necesariamente van a ser expertos, sino que van a ser las personas en las cuales yo puedo obtener información porque considero que que es el objeto también de estudio e investigación. Por ejemplo, si quiero estudiar o analizar cuántas personas están sufriendo las consecuencias del COVID, o sea, las más afectadas, entonces para esto mi encuesta va a ir destinada a ese tipo de sectores, ¿no? Entonces, pero van a ser muchas personas, no 2 ni 3 personas para poder entrevistarlas, sino es más recomendable utilizar las encuestas. Ok, entonces estas son las técnicas de investigación. La entrevista por un lado y la encuesta por otro lado. La entrevista que te sirve para poder recolectar información a partir de ese contacto directo que tú vayas a tener con un experto acerca del tema, y la encuesta que te sirve para obtener información a partir de las respuestas que te vayan a dar, fruto del cuestionario que tú vayas a establecer, que no se va a limitar a pocas personas, sino a muchas personas, los cuales van a ser importantes para corroborar una afirmación que tú estás señalando. Si, por ejemplo, tú sostienes de que las medidas cautelares, que existe un uso abusivo y excesivo de las medidas cautelares, tú vas a tener que entrevistar a víctimas a víctimas o a, qué sé yo, a imputados o abogados que se han litigado y que durante estos últimos tiempos con la aplicación de la ley 1173 van a responder si en realidad ellos consideran que existe un uso excesivo de las medidas cautelares con la ley 1173 o por el contrario es una ley que está dificultando la aplicación de medidas cautelares. Entonces, para saber esa información, yo voy a encuestar a varios abogados, porque no son 3 ni 4, son muchos abogados los que litigan, y producto de eso voy a realizar la encuesta. Ahora, si quiero realizar la entrevista, voy a tener que seleccionar a personas que conozcan mucho del tema, sean personas expertas o autoridades muy principales que me puedan dar una información
muy enriquecedora, una información muy pertinente, muy importante sobre este tema de las medidas cautelares que estoy investigando. Por ejemplo, ir a entrevistar al presidente del Colegio de Abogados, entrevistar al presidente del Tribunal Departamental de Justicia, u otras autoridades que también me van a dar una perspectiva, una opinión más objetiva sobre su visión de las medidas cautelares. Entonces, estas técnicas y estos instrumentos son muy necesarios para recolectar información. Reitero, la técnica es la encuesta, la entrevista, y el instrumento es el cuestionario y el guía de preguntas en el caso de las entrevistas. Entonces, estos dos son necesarios para obtener información. Podemos pasar a la siguiente lámina. Bien, hemos hablado de las encuestas y para realizar una encuesta tenemos que elaborar un cuestionario. ¿Por qué un cuestionario? Porque requerimos que las respuestas que vamos a obtener sean puntuales y nos sirvan para la investigación. ¿Ok? Y entonces, para eso tenemos que establecer los tipos de cuestionarios. Existen dos tipos de poder establecer un cuestionario: los cuestionarios abiertos y los cuestionarios cerrados. Comencemos por los cerrados. Los cuestionarios cerrados van a ser aquellos que se establecen a partir de preguntas y en los cuales nosotros vamos a establecer las respuestas. Le vamos a decir, ¿usted está de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, no va a tener un margen de libertad para responder según las palabras del encuestado, sino que nosotros le vamos a dar la respuesta. ¿Cuál de las dos va a elegir? Inciso A, inciso B, A, B, C, ambas, etc. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a tener un mayor control de las preguntas y las respuestas que vayamos a hacer a los encuestados. Entonces, cuando hacemos este tipo de formulación de preguntas, las llamamos cuestionarios cerrados, que las respuestas nosotros los vamos a dar y simplemente los entrevistados, los encuestados van a encerrar la opción que le vayamos a dar. En cambio, en los cuestionarios abiertos, nosotros hacemos preguntas un poco más generales o, bueno, también pueden ser preguntas específicas, pero no les damos las respuestas. Son ellos los que van a responder de manera libre. ¿Qué opina sobre la nueva ley 1173 con relación a las medidas cautelares? Simplemente será la pregunta y él tendrá que explayarse en la respuesta. Entonces, esos son cuestionarios abiertos. Pero si yo le pongo, ¿usted está de acuerdo con el establecimiento de las medidas cautelares o la interpretación que se da de las medidas cautelares con la ley 1173? ¿Sí o no? Entonces me tendrá que responder una de las dos. Esas son preguntas o cuestionarios cerrados. En cambio, cuando yo les doy la libertad a que puedan poder ellos mismos manejar su respuesta, entonces son cuestionarios abiertos. Podemos pasar a la siguiente lámina. Ok. Ahora, ¿cuáles son las fuentes para recolectar esa información? Existen dos tipos de fuentes: fuentes primarias y fuentes secundarias. Las primarias, la información es recabada directamente de la realidad, es decir, nosotros vamos a recurrir a la fuente primaria donde vamos a obtener esa información ya sea de la persona quien estamos investigando, ¿ok? Entonces, esas son fuentes primarias. El tipo de investigación de campo, es decir, queremos analizar las conductas de ciertas comunidades indígenas, nosotros vamos allá y nosotros mismos somos los que vamos a observar. Entonces, fuente directa, porque yo estoy recolectando la información a través de la observación directa que tengo con la comunidad o con las personas o el grupo de personas que estoy observando. La técnica en fuente primaria es la observación, las encuestas, entrevistas, sondeos, pruebas técnicas, entre otros, etc. Entonces, esas son las técnicas que me van a permitir tener una fuente primaria. Esto más que todo en tipos de investigación de campo, cuando nosotros vamos a realizar una investigación que tenga que ver con observación o experimentación. Entonces, cuando es con un trabajo de observación, tenemos que ir nosotros al lugar, in situ, para hacer la investigación. Las técnicas que vamos a utilizar, reitero, son observación, encuestas, entrevistas, porque yo voy a entrevistar y voy a tener una interacción directa, una relación directa con la persona al cual yo estoy observando. Las fuentes secundarias van a ser aquellas que se recolectan a partir de materiales impresos, audiovisuales, electrónicos, textos, libros, prensas.
Entonces, más que todo, las fuentes secundarias van a ser la documentación. Entonces, yo, por ejemplo, leo o reviso algunos artículos donde establecen ciertas estadísticas y yo saco esas estadísticas para poner la investigación. Entonces, yo lo que estoy haciendo es recolectar información de una fuente secundaria, porque yo no hice esa estadística. Lo hicieron otras personas, pero yo lo estoy utilizando. O a través de fichas que hicieron otros sujetos, yo utilizo las fichas y también lo pongo en mi investigación. Entonces, ahí hablamos de fuente secundaria. Cuando nosotros no tenemos, digamos, un contacto directo con el objeto que vamos a investigar. En cambio, en los tipos de investigación de campo, sí existe ese tipo de contacto directo y observación directa, y es la fuente primaria al cual está, pues, está apelando para poder recolectar esa información. Pasemos a la siguiente lámina. Bien, ahora vamos a pasar al proceso de investigación. Ok, hasta aquí hemos definido qué es un método de investigación, qué es una técnica de investigación y qué es un instrumento de investigación. Dentro de las técnicas de investigación están las entrevistas y las encuestas. Dentro de los instrumentos de una entrevista están las guías de preguntas para realizar las entrevistas. Eso es un instrumento que me sirve para poder obtener la información que yo estoy buscando. No me sirve cualquier información, simplemente aquella que esté relacionada con mi tema, pero para poder tener ese control, yo tengo que elaborar las preguntas específicas. Lo mismo con el cuestionario. El cuestionario es una técnica y para materializar esa técnica utilizo un instrumento que es los cuestionarios, es decir, la técnica es las encuestas, tengo que encuestar a muchas personas, pero necesito elaborar igual preguntas, cuestionarios que me vayan a responder. Estos cuestionarios van a ser los instrumentos y la elaboración de estos instrumentos como el cuestionario pueden ser preguntas abiertas o preguntas cerradas. Lo recomendable es que las preguntas sean cerradas para que yo tenga un mayor control de las respuestas e incluso las pueda tabular. Es decir, de las 100 personas que he encuestado, 50 dijeron sí, 50 dijeron no, 50 optaron por la opción A, por la opción B. Entonces eso me permite tabular los datos más fácilmente. ¿Ok? Bien, ahora, cerrado esta fase de lo que es el método, la técnica y el instrumento de investigación, vamos a establecer ahora el proceso de investigación, las etapas de la investigación. La primera etapa es la planificación. Eso implica diseñar la investigación, el diseño lógico y el diseño metodológico del proceso de investigación. El producto de este diseño, tanto lógico como metodológico, de mi investigación, que es ya la planificación, va a tener como resultado el perfil de la investigación. Entonces, todos aquellos pasos que vamos a realizar desde la elección del tema hasta la selección de los instrumentos que vamos a utilizar en nuestra investigación, va a conformar, ¿qué? El perfil de investigación. Ahora, para construir también nuestra investigación, necesitamos construir, la segunda etapa, la base teórica. Es decir, tenemos que tener fundamentos teóricos y ponerlos esto en nuestro marco teórico, fundamentación teórica de la investigación. Es decir, para realizar cualquier investigación siempre partimos de un aspecto teórico, que eso lo ponemos en nuestro marco, reitero, marco teórico. En nuestro marco teórico, en nuestro marco conceptual, y en nuestro marco referencial. En el marco teórico podemos comenzar con un marco histórico, si supongamos estamos analizando lo que es la familia, entonces analizamos como marco histórico cuáles fueron los antecedentes de la familia, cómo surgió esta institución de la familia, y luego vamos a establecer un marco conceptual señalando qué conceptos estamos utilizando en esta investigación. No sé si ustedes analizaron en artículos uno pone su abstract o resumen y abajito ponen palabras claves. Esas palabras claves significan cuáles son los puntos o los conceptos esenciales que van a utilizar en la investigación. El marco conceptual es eso, establecer cuáles son los conceptos esenciales que vamos a utilizar en la investigación y los vamos a describir, los vamos a desarrollar qué significan esos conceptos. Eso va dentro del marco conceptual. ¿Ok?
Y también tiene que ver un marco referencial estableciendo, claro, obviamente, qué referencias bibliográficas estamos utilizando para poder sustentar la posición de ciertos autores, de que lo que estamos diciendo no es un invento, porque para eso hacemos las citas bibliográficas acerca de ciertas posturas. Entonces, esto tiene que estar dentro de nuestro marco teórico, marco contextual y las referencias bibliográficas. Etapas, bueno, ¿qué otra etapa más viene? La construcción de la base empírica. La base empírica es aquel trabajo, hemos dicho que se obtiene a través de las técnicas las técnicas de investigación, como ya sea, en este caso, si utilizamos el método empírico, vamos a utilizar la observación o las entrevistas. A partir de la observación o a partir de las entrevistas, vamos a poder recolectar información que va a ser útil en nuestra investigación. Si, por ejemplo, decimos de que existe un mal funcionamiento de las medidas cautelares, yo también tengo que sustentar con base empírica ese mal funcionamiento. Ello a objeto de demostrar que no es mi simple apreciación, sino es la apreciación de un conjunto de abogados y, por tanto, da a entender de que existe un consenso de los abogados del departamento de Chuquisaca, porque aquí estoy realizando la investigación, de que existe un mal funcionamiento o mala aplicación de las medidas cautelares. ¿Cómo puedo corroborar esa información? Utilizo técnicas. Me voy a las encuestas y los encuesto a todos los abogados que están, qué sé yo, para poder delimitar un poco esto, a los que están suscritos en el Colegio de Abogados de Chuquisaca, y como tengo ya la lista de cuántos son los que pertenecen al Colegio de Abogados de Chuquisaca, los encuesto a todos ellos y todos ellos me van a decir que efectivamente existe una mala aplicación de las medidas cautelares con la ley 1173. O también puedo entrevistar tanto al presidente del Colegio de Abogados, al presidente del Tribunal Departamental u otras autoridades, quienes coinciden en que existe una incorrecta aplicación de las medidas cautelares con la ley 1173. Entonces, eso es mi base o mi construcción empírica, porque lo que estoy haciendo es sostener mi afirmación en datos empíricos que he podido recolectar de las encuestas y las entrevistas realizadas. Entonces, eso va a venir a ser mi diagnóstico. En el diagnóstico se pone esta información que he podido recabar. Eso es la parte del diagnóstico. Es decir, a partir de las encuestas, entrevistas, yo lo voy a plasmar en mi trabajo de investigación y eso puede estar establecido. Eso tiene que estar, obviamente, tabulado los datos. Hay que hacer unos cuadros estadísticos, y eso se puede hacer en Word, en Excel o en PowerPoint, y pegar esos cuadritos en base a las encuestas que hemos realizado, en base a las preguntas que hemos realizado, en base a las entrevistas y las preguntas específicas que realizamos en las entrevistas, qué opina la sociedad sobre este tema. Y si todos dicen y coinciden con mi afirmación, entonces lo que estoy haciendo es sostener o establecer mi base empírica para que me digan de que no es una simple apreciación mía, sino que es una apreciación de un conjunto de abogados sobre esta problemática. Luego tenemos que tener un diseño teórico. Esto implica una modelación teórica y concreción, un diseño de la propuesta de modelación, una concreción de la propuesta de resultados obtenidos. Bueno, una vez analizado, teniendo la base la base empírica, nosotros tenemos que dar una conclusión. ¿Qué significan estos datos que hemos podido obtener? Entonces, no simplemente es la recolección y la tabulación de los datos, sino tenemos que dar una apreciación sobre eso. ¿Qué significan esos datos? Y eso lo hacemos en un pequeño párrafo, que los datos obtenidos significan tal cosa. Entonces, un diseño teórico a partir de la concreción de los datos que vamos a poder obtener, y a partir de ahí también podemos generar ciertas propuestas. Dado este problema, entonces vamos a proponer este tipo de solución. Pero reitero, esto va a depender del tipo de investigación que están realizando. Si su investigación es propositiva, no se limita a la simple descripción, sino va más allá y quieres proponer una posible solución al problema que te has planteado, entonces ahí ya, a partir de los datos, también vas a poder proponer una propuesta, una solución al problema que te planteaste. Esta propuesta también puede ser corroborada
con ciertos expertos, esto lo van a llamar el método Delphi, es decir, tú entrevistas a expertos del área y les dices, ¿usted está de acuerdo con aplicar, con que se debería aplicar este tipo de método o este tipo de solución? Y los expertos a los cuales vas a entrevistar te van a decir, sí, estoy muy de acuerdo con este tipo de solución. Entonces ahí también tu propuesta lo puedes sostener con base empírica, es decir, a través de entrevistas, están apoyando muchos expertos a tu propuesta. Entonces puede ser una propuesta factible para solucionar el problema que tú has identificado. ¿Ok? Y luego vienen resultados y discusión. ¿Ok? Tenemos una base teórica, tenemos una base empírica de datos y por tanto tenemos que llegar a una conclusión. Es decir, ya la síntesis o las conclusiones en las cuales nosotros vamos a aterrizar la investigación. Las conclusiones, en muchos de los casos, tienen que responder a los objetivos específicos que te has determinado. Es decir, si te has puesto como objetivo específico establecer la diferencia, tu conclusión va a ser establecer cuál es esa diferencia. Si tu objetivo específico es caracterizar ciertos aspectos, entonces en tu conclusión tienes que poner cuáles han sido esas características que has podido establecer. Entonces, tus conclusiones en la mayoría de los casos tienen que responder a cada uno de los objetivos que te has planteado. Entonces, eso también hay que tomar muy en cuenta al momento de realizar las conclusiones. Podemos pasar a la siguiente lámina. Bien, ahora vamos a hablar un poco de la teoría. La teoría es nuestro sustento teórico de nuestro marco conceptual, de nuestro marco teórico, nuestro marco conceptual. ¿Qué es una teoría? Es un conjunto de afirmaciones. Toda teoría es un sistema formal y lógico, deductivo, que supone una serie de postulados. Entonces, ofrece un esquema conceptual por medio del cual los fenómenos son sistematizados, descritos, clasificados e interrelacionados. Claro, una teoría tiene que cumplir con ciertos requisitos mínimos. Esto tiene que ser sistemático, tiene que ser ordenado una teoría que vayamos a elegir. Entonces, porque si no cumple con estos requisitos de la teoría del delito, por ejemplo, nosotros hablamos acerca de la teoría, pero de una manera muy incoherente, no hay una sincronía, no hay una sistematización de esa información de la teoría del delito que estamos estableciendo, entonces ahí vamos a cometer un error de la teoría. La teoría tiene que cumplir con ciertos requisitos. La teoría que vamos a utilizar tiene que cumplir con ciertos requisitos. Tiene que ser formal, tiene que ser lógico, tiene que ser deductivo y, bueno, ofrecer una información conceptual y sistematizada. ¿Ok? Entonces, hay que también un poquito tener más precisión en la teoría que vamos a utilizar. Podemos pasar a la siguiente lámina. Bien, ahora, ¿cómo elaboramos nuestro marco teórico? Para elaborar el marco teórico tenemos que responder a la pregunta ¿qué antecedentes existen sobre el objeto de estudio que estamos analizando? Tiene como objetivo el marco teórico brindar una investigación, un sistema coordinado y coherente de conceptos, proposiciones, postulados que permitan obtener una visión completa del sistema teórico y del conocimiento científico que se tiene acerca del tema. A partir de la revisión de la literatura existen sobre el tema de la investigación. Entonces, por eso, muchas de las investigaciones vamos a apelar al método documental. Eso implica acudir a libros y en los libros vamos a poder sustraer ciertas teorías, ciertos antecedentes, cierta información relevante para mi investigación. Esa información que nosotros vamos a poner a nuestro marco teórico tiene que ser coordinado, tiene que ser coherente, es decir, que siga una misma línea en nuestro marco teórico. No nos podemos pasar de un tema a otro y que no exista relación con eso. Entonces, es por eso que en el marco teórico tiene que ser sistemático, tiene que ser coherente, tiene que haber un orden. Tenemos que establecer proposiciones, postulados que vamos a suscribir en nuestra investigación. Entonces, esto va a ser fruto de la literatura, de todos aquellos libros que podamos leer, y a partir, hemos dicho, de dónde vamos a copiar esa información, de las fichas que vayamos a hacer. Pero esto depende, ¿no? Muchos investigadores no apelamos a las fichas porque son muy tediosos,
muchas veces perdemos nuestras fichas, no estoy acostumbrado a hacer fichas, entonces muchas veces simplemente agarramos el libro y una vez que agarramos el libro, copiamos a nuestro marco teórico esa parte importante que necesitamos. Bueno, eso va a depender de acuerdo a cada investigador, ¿no? Debido al tiempo u otros factores en los cuales ya no van a hacer fichas, sino directamente del libro van a copiar ciertas teorías o corrientes que ustedes están poniendo en su marco teórico. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente lámina. Las funciones del marco teórico. ¿Para qué sirve nuestro marco teórico? Sirve para orientar, para la organización de datos y hechos significativos, para descubrir las relaciones de un problema con otras teorías existentes, evitar que el investigador aborde temáticas que, dado el estado del conocimiento, y han sido o podrían haber sido ya investigadas o carecen de importancia científica, nos va a servir para guiar la selección de variables, indicadores que serán estudiados, prevenir sobre los posibles factores de confusión o variables extrañadas que potencialmente podrían generar sesgos. O sea, las variables son aquellos conceptos importantes que nosotros vamos a utilizar en nuestra investigación. Un tema de investigación puede tener distintas variables, pero todos los elementos importantes de nuestra investigación tienen que estar establecidas en nuestro marco teórico. Tienen que estar ahí establecidas, como por ejemplo les dije, las palabras clave sobre las cuales va a girar su investigación tienen que estar ahí desarrolladas, tienen que estar ordenadas, las teorías que vamos a utilizar en nuestro marco teórico tienen que ser precisas, tienen que ser organizadas, coherentes, y bueno, también este tipo de nuestro marco teórico también tiene que evitar de que no utilicemos, qué sé yo, otras investigaciones que ya se han realizado, porque si nosotros copiamos ciertos marcos teóricos de otras investigaciones, entonces eso no va a ser, va a ser algo no, deshonesto, ¿no? Va a ser algo deshonesto de parte del investigador, pero tenemos que evitar poner información que se hayan realizado en otras investigaciones para sacar las mismas conclusiones. Reitero, si nosotros utilizamos información de otras investigaciones en nuestro marco teórico, nuestro resultado tiene que ser distinto al conocimiento que se haya obtenido en esa otra investigación, porque si copiamos y llegamos a los mismos resultados, entonces eso ya no es propiamente investigación, sino es un plagio y no es una investigación porque no hemos investigado nada, simplemente hemos copiado de otro trabajo de investigación. Entonces hay que evitar hacer ese tipo de copias de marcos teóricos. Podemos pasar a la siguiente lámina. Ahora, ¿cuáles son las etapas para elaborar este marco teórico? Uno es la revisión de la literatura existente. Sí o sí, para comenzar un trabajo de investigación, porque en muchos casos no estamos empapados de todo lo que significa nuestra investigación. Entonces, tenemos que revisar, primero recolectar la información, es decir, revisar qué libros me van a servir, qué artículos hay en Internet que me van a servir para desarrollar mi investigación. Entonces, recolectamos esa información y lo tenemos que analizar esa información. Entonces, una vez analizada esa información, van a ser nuestras fuentes y esta información, bueno, se lo tiene que adoptar desde una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. Es decir, primero, no todo lo que vayamos a poner en el trabajo de investigación simplemente quede en la parte que hemos copiado de un libro, de un texto. Tenemos que plantear una crítica a esto, si nosotros nos adscribimos a esa posición o no nos adscribimos a esa posición. Por ejemplo, Klaus Roxin establece tal cuestión y nosotros, una vez que hacemos la cita o parafrasear esa frase que ha utilizado, nosotros tenemos que establecer nuestra posición, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con esa posición. Es algo muy importante el marco teórico. El marco teórico no simplemente es una recopilación de la información, de nosotros escribimos todo lo que vemos de varios textos, libros, artículos. No, no, no. Tiene que ver una posición también de ustedes en todo lo que vayan a copiar, porque mucho de lo que nosotros estamos investigando ya se dijo, pero lo que queremos es simplemente adecuarlo a nuestra realidad, a nuestro contexto.
pero hay ya bases de investigaciones que hablan de ciertas temáticas que estamos investigando, y entonces agarramos esos y lo copiamos en nuestro marco teórico, pero tenemos que dar una apreciación, tenemos que dar ya sea una afirmación, una crítica a esa posición que hemos copiado de tal autor. Toda investigación necesita definiciones científicas de las categorías que se trabaja. Y esto, bueno, viene a ser nuestro marco conceptual, porque también tenemos que definir exactamente qué categorías estamos utilizando, qué conceptos estamos utilizando dentro de nuestro marco conceptual. Ahora, las funciones del marco teórico es explicar el fenómeno, ¿sí? ¿Por qué ocurre este tipo de problemas? Entonces, ahí también tenemos que poner mucha precisión. Nos hemos planteado un problema, ¿ok? Ese problema lo tenemos que explicar en nuestro marco teórico. ¿Por qué ocurre estos aspectos? Y, bueno, también se va a tratar de predecir el fenómeno. Si esto sigue así, hacia dónde más o menos, cuáles van a ser las consecuencias de esta mala aplicación de medidas cautelares. Y luego tenemos que sistematizar el conocimiento, es decir, bueno, una vez que hemos establecido las causas del fenómeno, hacia dónde va este fenómeno, tenemos que hacer una síntesis de eso. Es decir, esta es mi conclusión de este problema que estoy analizando. Esas son las funciones del marco teórico. Para realizar, o sea, eso tendría que tener un marco teórico. Las características de un marco teórico van a ser la capacidad de descripción y explicación y predicción, consistencia lógica y perspectiva, enfoque y coherente. Ahora, ojo, tenemos que tener una perspectiva crítica dentro de nuestro marco teórico. No nos podemos quedar simplemente en la descripción, sino que tenemos que hacer el esfuerzo de plantear una posición crítica acerca de lo que nosotros estamos viendo en la literatura, o sea, en los textos, en los libros que estamos analizando, en los datos que hemos podido obtener, tenemos que tener una posición crítica al respecto. Es decir, no solamente tratar de describir o explicar, sino también criticar esos aspectos que estamos analizando o que estamos estudiando, o que tal autor no tiene una consistencia lógica en lo que está diciendo. Y esto, por ejemplo, lo van a utilizar cuando se refieren a sentencias. Cuando ustedes analicen sentencias con las cuales no están de acuerdo, la posición en su marco teórico va a ser una posición crítica que se realizó sobre una sentencia. Por ejemplo, supongamos, no estoy de acuerdo con la sentencia que se ha establecido la reelección indefinida. Bueno, hay muchas personas que no están de acuerdo, pero tienes que desarrollar y describir qué es lo que quiso decir esa sentencia, cuáles son las consecuencias que se está aplicando y cuáles son las críticas que tú le vas a dar a esa sentencia, de por qué no estás de acuerdo con esa sentencia constitucional. Entonces, a partir de ahí, haces una investigación a partir de una perspectiva crítica de la investigación que estás realizando. Entonces va a depender también, reitero, del tipo de investigación que vayas a realizar. Si tu investigación es descriptiva, si tu investigación es histórica, simplemente es hermenéutica. Bueno, si es hermenéutica, eso también implica una crítica, porque implica que vas a interpretar una norma jurídica que entiendes que se está realizando una mala interpretación por parte de los operadores jurídicos. Entonces propones una nueva interpretación, pero para proponer tú criticas esa interpretación que le han dado. Entonces es una posición crítica que comienza tu investigación. Entonces depende del tipo de investigación que vas a realizar para adoptar la perspectiva teórica, una perspectiva teórica crítica que vayas a hacer en tu investigación. Podemos pasar a la siguiente lámina. Ok, como les había ya comunicado antes, la monografía no es una copia de información teórica o histórica. No es que ustedes van a copiar todo lo que dice en un texto o en el otro, y peor aún si no hacen una cita, si es que están copiando de otro autor, porque si no hacen la cita es directamente un plagio. E incluso si ustedes ya han trabajado una investigación anterior en otro tipo de programa, en otro tipo de diplomado, en otro tipo de maestría que ya hicieron, y quieren realizar la misma investigación
pero para presentar esta monografía en este tipo de diplomado, bueno, lo mínimo tendrían que hacer es citar su propia investigación anterior y actualizarla, podríamos decir, ¿no? Pero siempre y cuando existan nuevos resultados o exista un nuevo conocimiento o una complementación de aquello. Pero si lo hacen y copian tal como está la otra investigación, entonces ya es un plagio. Entonces hay que tener cuidado con el acopio de información en su marco o en su marco teórico, en su base teórica que van a utilizar y lo cual debe estar debidamente citada. Ahora, reitero, no simplemente implica una copia de información, sino también tiene que ver una opinión sobre lo que ustedes están poniendo en su marco teórico. Si ustedes agarran un autor, lo parafrasean o lo citan textualmente, abajo de eso ustedes tienen que poner su apreciación. Si están o no están de acuerdo con esa posición, tal como dice Arturo Yáñez en su libro de Incidentes y Excepciones, plantea una posición de que debe tramitarse de esta manera, aspecto con el cual yo estoy muy de acuerdo, toda vez que genera mayor celeridad o respeto a un debido proceso. Pero eso, la última parte, ya es una apreciación mía de que me adscribo a la posición que dice Arturo Ñáñez. Para eso cito la parte que él ha dicho sobre tal aspecto y yo también corroboro y confirmo y acepto ese tipo de conclusión que establece Arturo Yáñez. Entonces, reitero, la monografía no es simplemente una copia de información teórica donde nosotros le ponemos todo lo que encontremos. No, tiene que haber también una opinión, una crítica suya o una apreciación suya acerca de lo que dice tal autor o tal teoría del cual ustedes están recogiendo la información. Es necesario que el autor declare su postura frente a los conceptos, referencias teóricas o teorías que recogen. Eso es lo que, en otras palabras, la posición que ustedes eh, tienen que suscribirse al momento de copiar o al momento en que ustedes citen a un autor o una teoría. Es necesario declarar el análisis y establecer argumentos de su posicionamiento teórico sobre el tema de estudio. Claro, tiene que haber una posición suya en la investigación. El marco teórico debe expresar las posibilidades, las discusiones, y se tiene que haber una reconceptualización que demuestre el dominio del objeto de estudio que se está investigando. Podemos pasar a la siguiente lámina. Ok, bueno, esta es una estructura de más o menos cómo puede estar diseñado un marco teórico dentro de nuestra investigación. Por ejemplo, el tema es una propuesta de mecanismo de seguimiento y control adecuados del régimen penitenciario boliviano. Permitirá una valorización integral del cumplimiento de los fines de la pena de readaptación y reinserción social del condenado al momento de beneficiarse con la figura jurídica de la redención. Ok, esa es mi propuesta de investigación. Para hacer esto, pues, tengo que primero diseñar mi marco teórico. Para diseñar un marco teórico tienes que tener un posible índice, es decir, estructurar un índice de más o menos cuáles son los conceptos, las partes que tú vas a utilizar o vas a establecer en tu investigación. Entonces, tienes que realizarte un índice en el momento de diseñar el marco teórico, es decir, ya tener idea qué puntos vas a desarrollar en investigación. Claro, ese índice puede ir modificándose, adecuándose a lo que ya en base a la información que tú vayas a recopilar, vayas a poner en tu marco teórico, pues esté ordenado. Lo que te permite el índice es ordenar las ideas, es decir, voy a primero poner esto, voy a poner esto, voy a poner esto, y de esa manera vas a crear incluso no solo títulos, sino subtítulos. Por ejemplo, en el caso que están en la diapositiva. Antecedentes históricos. Entonces, comienzo con antecedentes históricos sobre la pena de muerte, la historia de los sistemas carcelarios, porque mi tema es la redención. Entonces, y los sistemas, el régimen penitenciario. Entonces, para analizar estos aspectos, primero analizo qué es la pena de muerte, qué es la historia de los sistemas carcelarios, cuáles son los antecedentes del trabajo penitenciario y la redención, cuál es el origen de la legislación penitenciaria boliviana. Esto como antecedentes históricos. Definidos estos aspectos, entonces ya voy a pasar al siguiente título, que van a ser los mecanismos de seguimiento del régimen penitenciario. Es decir, he comenzado con un marco histórico.
Pero ahora ya voy a ir a la definición de ciertas categorías o ciertas variables que yo estoy, que yo estoy estudiando, que estoy estableciendo en mi investigación, es decir, el derecho penitenciario, la pena, el régimen penitenciario, los privados de libertad. Entonces empiezo a definir estas categorías. Luego paso a la pena. ¿Qué significa la pena o los fines de la pena? ¿Cuáles son los fines de la pena y las distintas teorías al respecto? ¿Cuáles son las directrices de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en materia penitenciaria? Entonces ya aquí ven, ya estoy direccionando y buscando las finalidades de la pena, algo importante en mi investigación. Luego analizo la figura jurídica de la redención, que es mi propuesta, la redención, las características y fines de la redención de la pena por trabajo o estudio. Y para fundamentar un poco más de investigación, voy a apelar al derecho comparado. El derecho penitenciario comparado, estudio de países latinoamericanos. Entonces digo, ¿cómo se está tratando este tema del sistema penitenciario en otros países? Y cómo se está tratando la redención de la pena en otros países. Y aquí, bueno, establezco un país específico, como en la experiencia ecuatoriana o colombiana puede ser. Entonces, con eso ya comparo, es decir, a ver cómo estamos con relación a otros países o cómo otros países han empezado a regular estos aspectos que estoy investigando. Y al último, la tendencia normativa en relación a la figura de la redención en España. O sea, ¿cuál es la tendencia que se está siguiendo? ¿Cuál es la tendencia que se debería seguir? Y entonces tengo que establecer esa tendencia en mi investigación, la tendencia normativa en relación a la figura de la redención. ¿Okay? Entonces, tienen que establecerse como, por ejemplo, estos títulos que he establecido en sus investigaciones. Una parte histórica, una parte ya más conceptual, una parte ya también conceptual con lo que viene a ser la pena, un análisis comparado acerca de lo que estoy estudiando y las tendencias a los cuales se va a optar o se está optando una vez establecido la comparación. ¿Hacia qué tendencia estamos optando con nuestra nueva constitución, con la nueva ley 1173? Entonces tenemos que también identificar este tipo de tendencias en nuestra investigación. Reitero, esto depende mucho del tipo de investigación que ustedes vayan a realizar, pero por lo menos son directrices, este ejemplo que les puse, para poder hacer una investigación. ¿Ok? Podemos pasar a la siguiente lámina. Capítulo. Un marco teórico se van a dividir entre capítulos y subcapítulos, o subtítulos, algunos lo dicen, ¿no? Entonces, tenemos que también establecer eso. En la sistematización de los capítulos deben considerar las variables de la investigación. ¿Qué otros puntos más importantes tenemos que tomar en nuestra investigación que se desprende del título principal? Entonces, son las variables que vamos a utilizar. Los subcapítulos o subtítulos van a ser subcategorías de las variables que estamos utilizando, de los conceptos elementales que estamos manejando en nuestra investigación, consideradas en las variables. Entonces, tenemos que organizar nuestro marco teórico en base a capítulos y subtítulos, y organizar de lo general siempre a lo particular, comenzando de lo más general, que viene a ser en este caso la parte de el marco, el desarrollo histórico, los antecedentes, que es lo más general, que para luego ya aterrizar en nuestro contexto, en nuestra norma jurídica específica. Y bueno, entonces tenemos que organizar de esta manera las investigaciones que vayamos a establecer. Podemos pasar a la siguiente lámina. Bien, ¿cuáles son las tendencias? Hemos dicho, las tendencias van a ser los comportamientos de determinado aspecto o característica, objeto, expresando regularidades en su comportamiento en el tiempo. Si ha sufrido alguna modificación, o sea, cierta figura jurídica o institución jurídica que estamos analizando. Esto mediante comparaciones se establece la trayectoria de diferentes contextos. Hemos dicho que si en caso hacemos estudio comparado, y en la comparación vamos a poder establecer qué países están más avanzados en ciertas instituciones o en ciertas regulaciones, vamos a establecer cuál es nuestra tendencia. Por ejemplo, si establecemos el modelo constitucional de Bolivia, ¿cuál es nuestra tendencia? Más una tendencia más plural, más una tendencia más monocultural.
Esto a partir de la comparación de diferentes constituciones, entonces ahí ya tenemos una tendencia hacia cuál está jalando más la tendencia de la constitución boliviana, ¿ok? Entonces tenemos que establecer a partir de la comparación la tendencia. Si hay un cambio en nuestra constitución, en nuestro modelo constitucional, puede ser entre las primeras constituciones y la nueva, y comparando con las de los demás países, cuál es nuestra tendencia. Entonces es importante establecer también cuando realicemos estudios de análisis comparados o métodos comparados, cuál es la tendencia que se está siguiendo o hacia dónde estamos yendo. Y esta tendencia pues permite al investigador conocer hacia dónde se dirige el objeto de estudio y analizar las regularidades en su comportamiento. ¿Okay? Bien, pasamos a la penúltima diapositiva, que viene a ser las conclusiones. Hemos establecido nuestro perfil de investigación. Hemos comenzado por el tema, hemos establecido el problema, de en qué consiste el problema, hemos formulado nuestro problema de investigación, hemos establecido nuestro objeto de investigación, qué es lo que vamos a estudiar, nuestro campo de acción, y a partir de ahí hemos establecido objetivos, hacia dónde queremos llegar. Y en algunas investigaciones hemos planteado ideas a defender o hipótesis, posibles soluciones. Bien, sintetizado eso, luego hemos pasado a la parte de la metodología de la investigación, es decir, cuáles son los métodos, técnicas e instrumentos que vamos a utilizar para la recopilación de información, porque nuestra investigación no solo puede ser teórica, es decir, no solamente podemos poner bases, conceptos, teorías en nuestra investigación, sino tienen que ver también sustento empírico, eso significa información. Esa información va a corroborar la afirmación que estamos estableciendo sobre el problema, o va a corroborar una posible propuesta que nosotros estamos estableciendo, pero para eso necesitamos tener recolección de datos, de qué opina la sociedad sobre este problema. Entonces va a depender del objeto de estudio o objeto de investigación, realizar o a quién destinar las preguntas, si vamos a utilizar encuestas, vamos a utilizar entrevistas, a quiénes vamos a entrevistar, a quiénes vamos a encuestar, cómo vamos a formular las preguntas para que esa información que nos den sea o nos sirva para nuestro marco teórico, nos sirva para nuestra investigación, sean preguntas adecuadas por las cuales yo puedo utilizar, o en las entrevistas, pues formular una guía de entrevistas, objeto de que el experto me dé unas apreciaciones muy importantes que me vayan a servir en investigación, que corroboren la hipótesis que estoy sosteniendo, que corroboren también el problema que he podido identificar, porque también ellos identifican el mismo problema. Entonces necesitamos utilizar técnicas de investigación. Pero, reitero, esto va a depender del tipo de investigación que vayamos a seleccionar para apelar a un método, a una técnica o un instrumento de investigación. Bien, cerrado esa parte de la parte metodológica, de las técnicas, de los métodos e instrumentos, vamos a empezar a construir nuestro marco teórico. Nuestro marco teórico tiene que tener una planificación. ¿Cómo vamos primero a realizar nuestra investigación? Lo recomendable es que puedas establecer un índice donde tú vayas a establecer qué puntos vas a tocar en tu marco teórico. Y qué capítulos, cómo tiene que estar dividido en capítulos, en subtítulos, qué capítulos vas a abordar, qué subtítulos también tienes que tocar en tu investigación. Siempre tienes que comenzar de lo general a lo particular, tiene que ser ordenado, tiene que ser coherente. Siempre se trata de comenzar con unos antecedentes o una base histórica sobre lo que vas a estudiar, objeto de que podamos conocer de dónde viene esta figura, de cómo qué sé yo, se reguló esta figura, dónde nació esta figura y cómo actualmente se concibe esta figura, cómo nacieron las medidas cautelares, cómo actualmente se aplican las medidas cautelares. Entonces, eso es un desarrollo histórico. Luego, a partir de la recopilación, a partir de una revisión bibliográfica, a partir de una síntesis bibliográfica, es decir, ir a recurrir a los libros, y a partir de la sistematización de la bibliográfica, es decir, ya el análisis de todo lo que he podido establecer, pues voy a copiar esas teorías a mi marco teórico, pero también lo que voy a hacer es comentar esa teoría. Esa teoría lo voy a comentar, voy a decir si estoy de acuerdo, tiene que haber una posición acerca mía
acerca de lo que estoy copiando en mi marco teórico, acerca de la teoría que estoy poniendo y que está sirviendo de base teórica en mi marco teórico, tengo que tener una apreciación sobre aquello. Si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en lo que plantea Arturo Ñáñez, José Antonio Rivera Santibáñez, estoy de acuerdo porque sí sigue este lineamiento, no estoy de acuerdo con esta posición, entonces tiene que ver ahí una postura suya en el marco teórico. Entonces, definido ya nuestra base teórica, también tengo que comenzar con una base conceptual, nuestro marco contextual, conceptual, de qué puntos o qué conceptos importantes se va a desarrollar nuestra investigación. ¿Cuáles son esos conceptos que voy a utilizar en mi investigación? Entonces tengo que conceptualizar esos conceptos importantes que tienen que desarrollarse en mi investigación. Y bueno, sostenido esta parte, pues luego voy a pasar a una corroboración, a un diagnóstico. Esto quiere decir que a partir de la información de datos empíricos voy a corroborar el problema, voy a corroborar mi hipótesis a través de la recolección de información. Entonces recolecto la información a través de encuestas, a través de entrevistas. Una vez que tenga toda esta información, bueno, obviamente haciendo unas preguntas que me vayan a servir a mi investigación, voy a tabular los datos. El 60% está de acuerdo en que existe una excesiva utilización de las medidas cautelares con la ley 73, el 40% dice que no. Entonces, a partir de las preguntas que he formulado en mis técnicas de investigación, es decir, encuestas y entrevistas, pues voy a obtener datos. Esos datos tienen que estar tabulados. Voy a hacer unas gráficas y en mis gráficas voy a establecer qué porcentaje dije sí, qué porcentaje dije no, qué porcentaje eligió el inciso A, B, C. Y abajo de eso, de la gráfica, voy a establecer mi apreciación. ¿Qué significa estos datos? Entonces, significan que la mayoría no aprueba esta forma de procedimiento, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que establecerse una apreciación suya acerca de los datos. Bien, corroborado con el diagnóstico, mi investigación, paso a las conclusiones de todo lo que he podido desarrollar en investigación. Y la investigación te tiene que dar por resultado alcanzar el objetivo que te has propuesto. En la investigación, en el desarrollo de tu marco teórico, conceptual y diagnóstico, ya tiene que apreciarse el objetivo que te has propuesto. Si tu objetivo era desarrollar, tienes que haber desarrollado en tu trabajo de investigación ese objetivo que te has propuesto. Si tu objetivo era clasificar, tiene que estar clasificado esos aspectos. Si tu objetivo era diferenciar, tiene que diferenciarse esas comparaciones o esas diferencias que tú has establecido entre una institución y otra, o entre una norma y otra, o una interpretación y otra. Entonces, en tu investigación tiene que reflejarse tu objetivo general y también tus objetivos específicos. Y ahora bien, en la conclusión, lo que vas a hacer es hacer una síntesis, o sea, una conclusión de cada objetivo específico que tú has desarrollado. Si tu objetivo específico para conseguir el objetivo general has señalado diferenciar, entonces en tu conclusión vas a establecer que no existe una diferencia entre tales instituciones. Si tu objetivo específico era simplemente describir, entonces de la descripción se pudo llegar a la conclusión de qué tal cosa. Entonces, tus conclusiones tienen que responder a cada uno de tus objetivos específicos. ¿Qué? Porque los objetivos específicos son algo que también tienes que lograr para conseguir tu objetivo general. Eso implica que tus conclusiones tienes que manifestarte sobre cada uno de tus objetivos específicos y tu objetivo general. Esa es la conclusión. De ahí yo podré deducir de tus conclusiones que evidentemente en tu investigación has podido llegar a estas conclusiones que responden o que dan una apreciación o un análisis muy concreto sobre cada objetivo específico que te planteaste. ¿Ok? Entonces, esa es la parte final y eso es algo lo más abstracto, lo más rico, diríamos, de una investigación, las conclusiones al cual llegaste de todo lo que has desarrollado. Y por último, podemos pasar a la última lámina, que se va a referir a las referencias y bibliografía de normas APA. Les he pasado en el material
un texto donde establece de cómo se debe realizar las citas. En el CEPI se aceptan las citas APA, que son, que por reglas son las que se están utilizando en todos los trabajos de investigación, así que vamos a utilizar este tipo de normas APA. Entonces, las referencias y las bibliografías las vamos a citar en APA, que son las formas, pues, que digamos son las reglas o normas más sencillas para poder hacer una cita, porque simplemente aplicas pocos datos, es decir, apellido, el año y en ciertas ocasiones las páginas. Pero, reitero, les pasé un documento donde dice cómo puedes citar un libro, cómo puedes citar un artículo, cómo tiene que haber una correcta cita de las monografías, porque si no hay citas, es plagio. Y si hay plagio, entonces va a haber una observación en sus trabajos de investigación. Entonces, ojo, hay que tener cuidado en estar copiando tus trabajos de investigación que se hayan hecho en otros programas, porque, bueno, si se logra descubrir ese tipo de problemas, entonces me imagino que habrá algunas consecuencias, pero hay que evitar. Para evitar el plagio, hacemos citas. Entonces, de esa manera ya no va a ser un plagio, porque he hecho una cita correcta de tal artículo, de tal investigación anterior, que ya se tocó también el tema. Dentro de las citas hay, bueno, hay dos formas, las referencias y la bibliografía. Las referencias es aquellos que tú vas a utilizar durante el desarrollo de tu marco teórico. Es decir, el momento en que pongas una cita textual y haces una referencia a un texto. Entonces ahí pones de dónde sacaste esa información. En la bibliografía ya es en la parte final de la investigación o de la monografía, donde se establece, bueno, todos los libros que has utilizado, los artículos con sus debidos autores. Entonces tienes que poner los datos también, ¿no? Eso también, esto nos puede ayudar bastante. En Word hay una opción que dice para poner referencias bibliográficas, entonces ahí subimos los datos y porque te pide ahí, te sale casillas, autor, nombre, etcétera. Entonces ahí cuando ya guardas en Word directamente te lo pone todas las referencias bibliográficas que tú utilizaste en tu monografía, se lo establece al final y simplemente pueden copiar. Eso lo pueden buscar en tutoriales que hay en YouTube. En YouTube te va a explicar así con mucho detalle de cómo se hacen las referencias bibliográficas en Word, objeto de que al final tú simplemente hagas clic y te salga toda la forma de la bibliografía, ¿sí? Estructurada, o sea, que va primero, que va segundo, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo pueden utilizar a través de la herramienta de Word. Ahora bien, entonces hemos definido qué es una referencia y qué es una bibliografía. La referencia se utiliza en el desarrollo del marco teórico, donde una vez que hagas la cita textual, pones la referencia. ¿De dónde sacaste esa información? ¿De qué autor? Y el año, que es el año del libro en que se publicó, y la página donde está esa cita textual. No solamente se hace la cita textual, no solamente se hace la referencia a cita textual, sino también se hacen cuando parafraseas, es decir, utilizas tus propias palabras para decir lo que otro autor dijo, pero tienes que establecer también dónde está de qué página sacaste, parafraseaste, entonces también tiene que ver, tienes que poner la referencia bibliográfica. Y al último, y al terminar, tienes que poner tu bibliografía para establecer qué libros has leído para hacer tu investigación. Entonces, en la bibliografía tienen que estar todos aquellos autores que has utilizado en tu marco teórico. Si no has utilizado a esos autores y vas y copias de cualquier libro que hacen algunos estudiantes, vas y para evitarte poner varios, entonces copias de un libro y le pones lo mismo cuando ni siquiera lo has utilizado en tu marco teórico, simplemente para rellenar, le copias de otro libro. Entonces, si hacen eso y no se evidencia en su marco teórico, entonces ya es un error de elaborar la bibliografía. Entonces ahí tienen que corregir, tienen que borrar a los autores que no han utilizado. ¿Ok? Hemos desarrollado hasta aquí toda la parte desde el método, la técnica, el instrumento, el marco teórico, las conclusiones y hemos terminado con las referencias y la bibliografía que van a ser establecidas, que tienen que establecer en normas APA. Bueno, pasamos a la siguiente lámina que es la conclusión de esta etapa o de todo lo que tiene que ver con la metodología de la investigación. Es amplia, pero bueno,
Esto se los dio en un panorama muy general. No todo lo que dicen acá ustedes lo van a utilizar, porque reitero, depende mucho del tipo de investigación que tienen que realizar. Pero es necesario de que ustedes tengan conocimiento de qué técnicas existen, qué métodos existen, qué instrumentos existen para recolectar la información. Lo más importante, los más importantes de las técnicas e instrumentos son las encuestas y las entrevistas. A partir de ahí ustedes recolectan información. Todo lo que vayan a poner en su marco teórico tiene que tener una debida cita y también una correcta bibliografía. Ok, entonces pasamos a las consultas. No sé si hay consultas. Muchas gracias, doctor, por la exposición. Tenemos una consulta de la doctora Kelka. Nos dice, doctor, una consulta. En una investigación formal y dogmática, ¿cuál es el método y técnica de investigación que se debe utilizar? Bien, la dogmática es la que más utilizamos, que vamos a analizar simplemente la norma y vamos a ver qué interpretación o qué aplicación tiene la norma. Perfecto. Ahí, ¿dónde vamos a recolectar la información? Qué sé yo, en una entrevista con una persona, ¿vamos a ir a alguna comunidad para tener esa información? No, la técnica que vamos a utilizar es la documental. Toda vez que las normas están en libros, en textos, lo que yo voy a consultar, ¿qué es? ¿Qué es lo que voy a consultar? Las leyes. Y las leyes están establecidas, son documentos. Entonces, analizo lo que voy a utilizar, una técnica documental, donde voy a analizar los textos, donde están las normas, y, eh, y también puedo utilizar no solamente la dogmática, sino también un método hermenéutico, porque imagino que se va a interpretar un artículo de alguna norma, porque se va a considerar que no hay una buena interpretación o aplicación de esa norma. Entonces, la técnica que voy a utilizar va a ser documental. Pero ahora, mucho depende que su investigación formal o dogmática, cuál es el problema que se ha identificado. Si se ha identificado que existe una mala interpretación o aplicación de la norma, también voy a recurrir a técnicas empíricas solamente para corroborar, por ejemplo, mi problema. Si yo digo que existe una mala aplicación del artículo tantos por parte de los jueces porque están interpretando incorrectamente, voy a analizar la norma, obviamente, pero para poder corroborar de que existe una mala aplicación, tengo que también consultar a otros abogados. ¿Para qué voy a consultar? Para que justamente ellos también corroboren de que existe una mala aplicación de ciertas normas. Eso significa que no es simplemente tu apreciación tuya, sino que es una apreciación de varios abogados. Es muy utilizable las encuestas y las entrevistas. ¿Por qué? Bueno, esto ya sería una aplicación mixta de técnicas de investigación. ¿Por qué? Porque no solamente estás aplicando métodos que tienen que ver con documentales o métodos de síntesis documental, sino también estás utilizando métodos empíricos que son los de las encuestas y las entrevistas. Entonces hay también que hay una mixtura que puedes utilizar ambos métodos. Pero reitero, lo que vas a utilizar, te va a servir las encuestas simplemente para corroborar tu problema. Pero ya para analizar el problema en específico que tú estás sosteniendo sobre la mala interpretación, tú tienes que analizar también los textos, porque a partir de ahí tú vas a interpretar una norma, vas a señalar que existe una mala aplicación en algún artículo que tú has identificado. ¿Ok? Entonces, esas son las técnicas que tú tienes que utilizar. Perfecto, doctor, muchas gracias. No sé si algún participante, por favor, tiene alguna consulta más que hacerle al doctor Montoya. Puede levantar la mano para que le activemos el micrófono o puede hacernos llegar, por favor, sus consultas de manera escrita. Aguardemos, por favor, unos segundos, doctor. Ok, perfecto. Bueno, también estaba hablando aprovechando el tiempo, estaba hablando con el coordinador, con el doctor Juan Carlos, y justamente me comunicó de que podemos ampliar la tarea y la tarea la vamos a presentar el día domingo. Hasta el día sábado les voy a remitir las correcciones y a medida que vaya corrigiendo les remito inmediatamente. Entonces, que ellos tal vez tengan un poquito más de tiempo, pero voy a enviarles hasta el día sábado las correcciones y el domingo ya me estarían presentando su segunda actividad con las correcciones de la primera actividad.
y va a ser hasta las 23:55 el trabajo para subir a plataforma de la segunda actividad, ¿ok? Entonces, hay que ir trabajando, vayan trabajando en su segunda parte de esto de las técnicas e instrumentos de investigación, para que solamente lo vayan a subsanar con las observaciones que les vaya a remitir sobre la primera actividad. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra consulta de la doctora Kelka. Nos dice, doctor, ¿una técnica puede ser analizar sentencias de nuestros operadores de justicia, así poder corroborar la existencia de un problema? Sí, sí, también esta técnica es la que más se utiliza cuando criticamos resoluciones sea del órgano judicial o constitucional, evidentemente. Esa ya es nuestra técnica, que va a ser una técnica documental. También una técnica documental, porque lo que yo voy a hacer es recolectar información a partir de documentos. ¿Qué documentos voy a recolectar? Sentencias constitucionales. ¿Qué sentencias, sentencias de operadores, supongamos del juez? ¿De qué tipo de juez? ¿De juez de instrucción penal o del juez o tribunales de sentencia o de ejecución penal? ¿Ok? ¿De dónde vas a recolectar las sentencias? Del Tribunal Departamental de Chuquisaca. Por eso hay que delimitar bien, ojo, el tema de investigación, porque si tú no delimitas, pues vas a tener que recolectar información de todos los jueces de Chuquisaca o a nivel nacional, ¿no? Entonces, si delimitas bien tu tema de investigación, la información que vas a recolectar va a ser más precisa y te va incluso ayudar mejor para que tú simplemente puedas centrar la documentación que vas a analizar en ciertas instituciones. Aspecto que implica que vas a tener más accesibilidad y no vas a generar mucho esfuerzo. Entonces, si tu problema es justamente analizar o una mala aplicación de una sentencia que ha condenado inocente que ha condenado a una persona inocente, pues analizas esa sentencia y esa sentencia va a ser tu técnica. Entonces, ¿qué técnicas estás utilizando? La técnica de sistematización bibliográfica, o en este caso sistematización de una sentencia del juez o de un magistrado del Tribunal Supremo Constitucional. Entonces, esa es tu técnica documental. Analizas ese documento sobre el cual vas a criticar, y al último tú vas a sacar toda la información en una ficha. Si vas a analizar sentencias constitucionales o sentencias de cualquier tipo de sentencia, tienes que hacer una ficha. En esa ficha tienes que establecer, en este caso, si es una sentencia, el número de sentencia, quién ha sido el juez que ha dictado esa sentencia, en qué fecha se ha dictado, cuáles han sido los fundamentos de la sentencia y el decisum, qué se ha decidido en esa sentencia. Entonces, por eso que es importante hacer las fichas también para realizar este tipo de técnicas. La técnica documental, si en caso tú quieras revisar sentencias como diagnóstico, porque ahí no estás recurriendo a ninguna persona, estás recurriendo simplemente a documentos que te van a permitir corroborar o descartar la hipótesis que tú tienes, porque imagino que tú piensas de que los jueces aplican mal, qué sé yo, cierta norma, pero para poder corroborar esa información, entonces lo que tú haces es que recolectas esa información donde el juez ha interpretado o aplicado incorrectamente la ley. Recopilas esa información y luego tú tienes que hacer una apreciación sobre eso. ¿Qué opinas sobre esa sentencia, sobre esos fundamentos o sobre ese tipo de resolución que emitió el juez? Entonces ahí ya es tu crítica sobre esto, ¿no? Sobre esta sentencia. Lo que está haciendo la sentencia es corroborar lo que tú estás diciendo. Yo únicamente voy a creer en tu investigación si me muestras documentación que sostenga lo que tú dices. Si tú sostienes que existen jueces que aplican mal la ley y tú me muestras una sentencia donde se está aplicando mal la ley, ¿a través de qué técnica? Hemos dicho documentar, porque has recopilado esa información a partir de un documento que es una sentencia y lo has establecido mediante una ficha, y esa ficha lo has puesto en tu monografía, en tu investigación. Entonces yo ahí voy a creer y voy a decir, estoy totalmente de acuerdo con tu tema de investigación. Entonces, reitero, tu técnica cuando apeles a las sentencias o críticas de sentencias, tu técnica es la documental.
Perfecto, doctor, muchas gracias. Tenemos una consulta interna del doctor Ojeda. Nos dice, buenas noches, por favor transmítale al doctor la siguiente pregunta. Dada la actual crisis sanitaria y la cuarentena total, en el desarrollo de nuestras monografías, ¿es posible prescindir de las entrevistas y las encuestas, toda vez que no se nos permite salir de nuestros domicilios? Más aún cuando algunas personas vivimos en provincia. En tal sentido, ¿será que nos puede dar alguna alternativa que sea de realización pragmática, que se adecue a la coyuntura de salud? Asimismo, ¿será que se puede realizar un trabajo enteramente teórico? Muchas gracias. Sí, sí, claro que sí. Ya les dije, ¿no? Las técnicas que van a utilizar depende del tipo de investigación que van a hacer. Para un diplomado se le exige como máximo una investigación descriptiva. ¿Qué es una investigación descriptiva? Ustedes simplemente van a analizar un objeto de estudio que se hayan planteado, qué sé yo, diferenciar entre dos figuras jurídicas y entonces lo que hacen, ¿qué técnica van a aplicar para esto? Un analítico sintético, es decir, analizar este objeto de estudio, esta medida cautelar, lo van a desarrollar todos los elementos que componen, dije, la medida cautelar y lo van a describir. Y al final, una vez descrito, pueden establecer las diferencias que existen entre una categoría u otro, qué sé yo, bueno, estoy inventando, ¿no? Y sacan una síntesis. Para eso requieren entrevistar a alguien, requieren encuestar a alguien, no. Entonces, reitero, va a depender del tipo de investigación que vayan a realizar. Estas técnicas que les he explicado, estos instrumentos que les he explicado, se van a aplicar siempre y cuando así lo exija el tema de investigación que se vayan a plantear. Entonces, si tienen algunas limitaciones, no, bueno, todos tenemos esta limitación de la cuarentena. Esto va a ser de que sí, optemos por una investigación más descriptiva o más teórica para plantear la investigación. Está bien, simplemente tenemos que cumplir con la rigurosidad, ¿no? De poder describir correctamente, de poder identificar, poder desarrollar un marco histórico de la figura jurídica que estamos analizando. Eso se va a analizar. Entonces, ahí las técnicas y instrumentos no van a ser muy necesarios, porque va a ser más teórico. Entonces, reitero, todo depende del tipo de investigación que ustedes van a optar. Si algunos optan por esta crítica de la sentencia, entonces más fácil, ya tienen, pues es documental y lo pueden tal vez en algún momento una sentencia, o tal vez ya lo tengan, ¿no? Esa sentencia del juez y sobre eso simplemente analizar. Claro, entonces definan el tema de investigación o si se han planteado, si han identificado un problema, pero lastimosamente su problema de investigación que han planteado requiere apelar a técnicas de investigación más que todo empíricas, ir al lugar del campo, poder observar, entonces van a tener que cambiar de tema de investigación, ¿ok? Entonces es la única opción que les puedo dar, es cambiar su tema de investigación. Si ustedes han identificado un problema, bueno, no materialmente, con en las circunstancias que nos encontramos, va a ser difícil materializar esa investigación. Así que como no puedo realizar las técnicas y los instrumentos debido a mis limitaciones, me queda simplemente cambiar el tema de investigación. Entonces, ustedes tienen que elegir un tema de investigación que no exija mucho esfuerzo, que sea teórico, descriptivo, analítico, sintético, o un análisis comparativo, porque ahí ya simplemente es apelar a la comparación entre un sistema normativo, leer lo que dice en Perú, lo que dice en nuestro país, y bueno, ahí ya podemos sacar una comparación entre uno y el otro. Entonces, lo bueno es que muchas de las tesis en materia jurídica se limitan simplemente a la revisión bibliográfica de documentos, ¿no? Casi no se apela mucho a otro tipo de técnicas o instrumentos como entrevistas o encuestas, ¿no? Pero reitero, nuevamente, depende del tipo de investigación que se están planteando. Espero haber satisfecho la duda del colega. Muchas gracias, doctor. No sé, por favor, si algún participante más tuviese alguna consulta.
Bueno, doctor, de todas formas, como usted también les reiteró a los participantes, y no está de más volverles a comunicar, ellos tienen la facultad de poderse contactar con usted mediante su correo electrónico, ¿no es así? Sí, sí, bueno, entonces creo que no habiendo más preguntas, de antemano agradecer a los diplomantes que han estado viendo estas transmisiones durante los 3 días. Espero haber, en cierta manera, ser muy, muy claro, haber sido un poquito más convincente en algunos conceptos. Espero haberles dado claridad para manejar este tipo de instrumentos, metodología. No es fácil, la verdad que a veces se complejiza mucho porque son categorías muy conceptuales en algunos aspectos que fácilmente no es fácil de explicar debido a la abstracción que algunos, por ejemplo, técnicos o instrumentos requieren. Pero, reitero, no se vayan a hacer tanto problema en estas técnicas e instrumentos de investigación. Lo que sí, pues vamos a tratar de adecuar todas las técnicas a medida que ustedes vayan escribiendo, ¿ok? Yo no puedo mucho corregir o darles una respuesta correcta porque no tengo en sí la base ahorita exacta para trabajar sobre o poder observar sobre una investigación o un tema concreto que ustedes hayan establecido, ¿no? Así que en el taller de monografía, ahí va a ser, vamos a tener un trabajo más cercano, utilizar todos los medios tecnológicos para poder contactarnos, el correo, el WhatsApp, hacer las observaciones, tener un contacto más directo para poder absolver las dudas que cada uno tenga y siempre con la finalidad de motivarlos, ¿no? Motivarlos a que puedan terminar la monografía, que espero puedan hacerlo en un mes o un poquito más, dependiendo, claro, el tiempo, ¿no? Bueno, puedan presentarlo y puedan titularse en este diplomado. Así que ha sido un placer, aunque claro, no los veo detrás de la pantalla, no sé en sí cómo están, pero espero haber satisfecho algunas dudas. Y reitero, estoy a su predisposición, estoy a la orden, cualquier cosa, está en el programa está mi número de celular, está mi correo electrónico, siempre trato de responder o en muchas ocasiones respondo en la noche para darme un tiempito de leer bien la pregunta y poder responder de manera más precisa. Así que voy a estar a la orden, cualquier cosa me consultan. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Mayra, a los coordinadores y pues voy a estar, sigue al tanto de la actividad que aún queda pendiente, la actividad 2. Cuando vayan a subir también voy a tener más claridad de cómo están manejando los instrumentos, si ha habido un poco de claridad o no, pero se puede aún trabajar sobre las observaciones que se vayan a emitir, observaciones muy personales a cada uno de ustedes de acuerdo a su tema de investigación. Y reitero, muchos de ustedes van a tener que replantear, o algunos de ustedes, mejor dicho, van a tener que replantear su investigación, dado que el problema que han planteado requiere un trabajo investigativo un poco más exigente, requiere de técnicas, de instrumentos a los cuales, debido a la situación que nos encontramos, no vamos a poder materializar esa investigación. O sea que eso requiere que pensemos otros problemas un poco más teóricos, más fáciles de poder desarrollar. Así que muchas gracias, ahora sí me despido y Mayra, muchas gracias por la atención y la coordinación. Bueno, no, en realidad, doctor, las gracias a usted por el tiempo que ha dispuesto para que se pueda programar una tercera videoconferencia. Para nosotros como Inter Academy siempre es un placer contar con profesionales como usted, así que los agradecidos somos nosotros. Y bueno, esperamos reencontrarnos en una nueva oportunidad. También agradecemos a los participantes que han estado dentro de la videoconferencia. La misma fue grabada y va a ser subida posteriormente a plataforma para su revisión. Nuevamente, las gracias a usted, doctor. Perfecto. Hasta luego. Que tengan buenas noches.